Los podcasts con el Nuncio Apostólico de Paraguay. Su Excelencia Reverendísima, Monseñor Vincenzo Túrturo. De la mano de la Virgen, Meditemos y guardemos la palabra de Dios en nuestro corazón. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaúm y una vez que estuvieron en la casa les preguntó: ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Jesús, después, tomando un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más encontramos a Jesús y a sus discípulos que caminan. De hecho, el cristianismo, desde el comienzo de su experiencia, fue llamado justamente así, el camino, para identificarnos con ese proceso que Jesús mismo activó. Un proceso en el cual Jesús, con sus discípulos, quiere marcar la vida de este mundo, haciéndose uno con la vida de este mundo, dándole pero a este mundo una esperanza nueva, una forma nueva, que sea finalmente la forma de la cruz, o sea, la forma de un amor que se entrega total y generosamente. El camino. Esto estamos llamados a vivir nosotros también. Como cristianos tenemos que seguir en ese camino, permitiendo a esta vida nuestra de hacer continuamente experiencia de Cristo que camina con nosotros, que se pone a nuestro lado. Y cuando tenemos a Cristo con nosotros, no podemos pensar quién es el primero, quién es el más grande, quién es el más poderoso, quién es el más rico. Toca el corazón el hecho que mientras Jesús estaba hablando a sus discípulos de su próxima pasión, muerte y resurrección, o sea, del gesto más alto de amor que existe en el mundo, a la par estaban sus discípulos que estaban discutiendo entre sí quién es el más grande, quién es el más importante, quién es el jefe. Y es una historia antigua y siempre actual, de un Jesús que habla del amor y de una iglesia que vive la competición, de un Jesús que se entrega generosamente y discípulos que siguen debatiendo entre ellos cómo hacer para ser más grandes, más poderosos, más importantes. De un lado Jesús que nos enseña el Evangelio de la cruz, y del otro lado los discípulos que se fijan solamente en la gloria mundana, la gloria terrena. Es una historia de ese entonces y sigue siendo
la historia actual, cuando nosotros como discípulos seguimos perdiendo la referencia a Cristo, que es el norte, que es el único que puede permitirnos de cumplir un camino según la voluntad de Dios. Pero cuando en ese camino ponemos a un lado a Cristo, lo ponemos afuera de nuestras prioridades, del centro de nuestro hacer. Cuando a Cristo no es parte de nuestro camino, entonces los discípulos se van por otros caminos, que no es el camino de la cruz. Jesús cumplió al final de este Evangelio un gesto que tiene que hacernos pensar y reflexionar como iglesia y como discípulos. Puso en el centro, puso en medio de ellos a un niño, abrazándolo. El niño representa a todos los que no tienen derechos. Un niño no existía por sí mismo. En ese entonces, hoy en día todavía hay lugares del mundo donde es así. No tenía ninguna dignidad, sino la que le daban los padres, los mayores. Entonces, poner en el centro de los discípulos a un niño y apuntarlo como ejemplo y como modelo de vida, Jesús está diciéndonos que toda nuestra vida tiene sentido, adquiere dignidad a medida que vamos viviendo en comunión con Dios. Solamente la comunión con Él nos da derecho de existir, nos da derecho de ser personas humanas. Vivir esa comunión con Dios nos permite cumplir plenamente con nuestra vocación humana, que es la vocación al amor. Poniendo en el medio esos niños, Cristo está diciendo a todos los discípulos: apunten a esa comunión con Dios, porque esa comunión con Dios da consistencia, da valor, da significado a todo lo que va viviendo día a día a lo largo de su camino. Así sea. Tantum Ergo, un espacio para enamorarnos de Dios.